Saludamos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Somos la Iglesia Asamblea de Dios Manantial de Vida. Pertenecemos a la Red Apostólica Emanuel. Y en esta mañana estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Lucas. Evangelio de Jesús según San Lucas capítulo 3, verso 16. Saludamos al apóstol Hugo y al apóstol Isabel, nuestros padres de fe, que nos han acompañado desde que llegamos hace 21 años al Templo Central y hace 13 años que fuimos enviados. De hecho, el 20 de marzo, es decir, el viernes, esta iglesia cumplió 13 años, ¿sí? Pero como el pastor no tiene un espíritu festivo, no hizo nada. Pero ya vamos a hacer algo, ¿sí? Ya vamos a hacer algo. Evangelio según San Lucas capítulo 3, verso 16, dice la palabra de Dios: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua. Este es un bautismo, pero viene uno más poderoso que yo. Es decir, que el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo de poder. El bautismo en las aguas es un bautismo de arrepentimiento. Pero el bautismo del Espíritu Santo es ser sumergido en el poder del Espíritu Santo. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, es decir, Jesús, el que está en medio de nosotros, Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces creemos en el bautismo en el Espíritu Santo. Creemos que este bautismo de poder está vigente y es necesario para todo creyente. Es necesario para todo hijo de Dios. No importa la edad que tenga o los tiempos o años que ha estado en una congregación. Todo hijo de Dios necesita ser bautizado por Jesús en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? Bueno, ya lo vamos a ir desarrollando en esta mañana. Dije que creemos en esta casa en el bautismo en el Espíritu Santo, pero esto es contrario a lo que en muchos círculos cristianos se enseña acerca de la no vigencia de esta obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es el argumento de aquellas iglesias que no creen, que no oran y que no enseñan sobre el bautismo del Espíritu Santo? Que el derramamiento del Espíritu Santo fue necesario para que la iglesia se iniciara y comenzara a moverse. Pero ya en este tiempo que ya tenemos las Sagradas Escrituras y que la iglesia ya tiene más de 2000 años, ya no es necesario. Pero ¿sabe qué? Es un argumento de tinieblas, es un argumento que atrasa, es un argumento que no es bíblico, y todo lo que no es bíblico es animal, es terrenal y es diabólico. Amén. Pero le doy gracias al Señor porque el Señor me hizo nacer en una cuna evangélica, dentro de una iglesia donde sí se predicaba y sí se creía y sí se sigue creyendo en el bautismo del Espíritu Santo. Qué pena aquellos que han nacido dentro de una congregación donde el pastor tiene ese pensamiento, que lo único que pasa cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, la gente se escandaliza. La gente se puede asustar. De hecho, hay algunos que retienen este bautismo de poder porque les inculcaron miedo. Y esto no es así, amado. Dijimos que el bautismo en el Espíritu Santo lo da Jesús. Está vigente y es necesario para todo creyente que acepta a Cristo. Dijimos que el bautismo en las aguas es un bautismo de arrepentimiento, pero después de ese bautismo viene este bautismo del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 6, verso 1, el apóstol Pablo habla de la doctrina de bautismos. Mire lo que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Es decir, que no hay un solo bautismo,
Hay dos bautismos básicamente, el bautismo en las aguas y el bautismo en el poder del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un ámbito de poder donde Jesús nos introduce al bautizarnos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo primero nos lleva hacia la salvación, pero Jesús nos lleva al bautismo del Espíritu Santo. Contrario a lo aprendido, ¿sabe qué me enseñaron a mí? Que el bautismo del Espíritu Santo era una meta para mí y que allí se acababa todo. Es decir, que yo tenía que hacer una carrera dentro de la iglesia y una vez que fuera bautizado con el Espíritu Santo, listo, había alcanzado el objetivo y ahí terminaba la carrera. Pero si bien no se negaba en esa iglesia el bautismo, se lo presentaba como una meta y no como una puerta. Y nosotros vemos por la palabra del Señor que el bautismo en el día de Pentecostés fue una puerta para que aquellos 120 pudieran salir y comenzaran a predicar el Evangelio. Una meta es un lugar a donde se llega y se terminó la carrera, pero una puerta es un espacio para acceder a otro espacio. El bautismo del Espíritu Santo es una puerta para introducirnos a un ámbito espiritual de Dios. Por eso dijimos que somos salvos, pasamos por las aguas del bautismo de arrepentimiento, pero Juan dice, hay alguien que va a bautizar con poder y con fuego. ¿Por qué poder, pastor? Porque humanamente somos débiles. Y no solamente ser bautizado con el Espíritu Santo, sino que a partir de ahí es crecer en una relación con el Espíritu Santo y vivir en una vida llena del poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo me llena para que yo ande en él. Digo pues, andad en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, que el andar en el Espíritu Santo, al cual me introduce el bautismo en el Espíritu Santo, me va a dar autoridad y señorío sobre los deseos de la carne. Usted sabe que el apóstol Pablo habla de un mal que habita en nosotros. Y ese mal nos va a acompañar hasta el día en que nuestro cuerpo sea glorificado. Porque dice la palabra del Señor que Él nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo que va a ser inmortal y un cuerpo que va a ser incorruptible. Inmortal, ¿qué significa? Que será un cuerpo eterno. Incorruptible, ¿qué será? Significa que no se va a enfermar. Es decir, que cuando recibamos el cuerpo glorificado vamos a ser todos iguales. No habrán petizos o altos, no habrán delgados y personas un poquito más gordas, ¿sí? El cuerpo glorificado tendrá la medida del Señor. Amén. Entonces, mientras estamos en la carne, hay deseos que siempre nos llegan. ¿Sí o no? Hay impulsos que llegan desde nuestra carne. El apóstol Pablo no está diciendo que si andamos en el Espíritu no vamos a tener más deseos carnales. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que vamos a tener deseos de la carne, pero no los vamos a satisfacer. De repente alguien te cruza el auto y usted dice, ya te voy a agarrar en el semáforo. Y de repente en el semáforo se para. ¿Y cuál es el impulso de tu carne que viene? ¿Cuál es? Bajarte y orar por él. ¿No? Usted quiere bajarse y lo quiere trompear. ¿Sí? Usted quiere bajarse y hacerle sentir todo el peso de su mano. Lo quiere ungir con los 5 dedos. Lo quiere ungir con aceite hirviendo. ¿Sí? En la jerga cristiana ya entendemos lo que significa eso. Es un impulso de la carne, es un deseo de la carne, pero como yo ando en el Espíritu Santo, lo voy a pagar. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros tenemos que ser un ejemplo, tenemos que ser una manifestación de Cristo en la tierra. Y a Jesús no los vemos peleando, o usted lo ve a Jesús boxeando contra los fariseos. ¿Con qué Jesús hablaba? Con la palabra.
los iluminaba, los confrontaba y los señalaba con la palabra, pero nunca con fuerza física. Entonces, amado, tenemos que entender lo siguiente. Juan 4:24, el bautismo en el Espíritu Santo nos introduce en una vida espiritual. ¿Y por qué es esto importante, pastor? Por lo siguiente. Mire lo que dice Jesús: Dios es espíritu. Amén. Es decir, que el Espíritu Santo, cuando me bautizan, me mete en ese ámbito espiritual donde yo puedo relacionarme con Dios, donde yo puedo tener comunión con el Señor. Y cuando yo tengo comunión con el Señor, ¿qué pasa? Yo soy suministrado y se manifiestan en mi vida las cosas de Dios. Porque hay mucho cristiano o pueblo de Dios que es mejor que no digan que son cristianos. Porque dejan mucho que desear, amado. Porque dicen, no, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, y tienen un comportamiento peor que el de un mundano. Es que les falta ser bautizados con el Espíritu Santo, porque dijimos que el Espíritu Santo nos mete en un ámbito espiritual, donde nuestra comunión con Dios se hace cada vez más fuerte. Entonces en esa comunión ya comenzamos a sentir lo que Dios siente por los perdidos. Entonces en esa comunión espiritual comenzamos a sentir compasión como la sintió Jesús por aquellos que no tenían pastor, eran como ovejas que no tenían pastor. Comenzamos a ver desde la óptica de Dios las situaciones de la vida por causa de esa comunión. Pero cuando yo ando en la carne y no en el Espíritu Santo, entonces es incompatible. Es como tratar de que procree un perro, no sé, con un árbol. Lo ponemos ahí al perro que trate de procrear con un árbol. Imposible. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque habitan en diferentes esferas de la naturaleza. ¿Sí? Pero si usted tiene un perrito y busca una perrita, entonces sí se puede producir la procreación. Entonces nosotros tampoco, amado, como hijos de Dios. Porque una cosa es que usted recibió al Señor Jesús, pero ese es el primer paso. Por eso el apóstol Pablo, vamos a volver allá a Hebreos capítulo 6, verso 1. ¿Qué había pasado con la iglesia de los hebreos? Se habían quedado en los rudimentos de las primeras cosas. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina. ¿Cuáles eran los rudimentos de las doctrinas? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de gente que lleva muchos años conociendo al Señor y permanentemente se están arrepintiendo de lo malo que hicieron. Pastor, he vuelto a fumar, pero ya llevas 20 años en el camino del Señor. Otra vez está en los rudimentos de arrepentirse de las obras muertas. Luego dice el apóstol Pablo de la fe en Dios. ¿Cuántas veces encontramos gente que llevan años en las iglesias y le tenemos que decir, pero confía, el Señor dice que si crees vas a ver la gloria de Dios? Amado, nuestra fe es algo rudimentario, es el ABC del Evangelio. El arrepentimiento, ya me arrepentí, ya las obras muertas no señorean sobre mí. La fe no me tiene que estar diciendo el pastor, mire, usted tiene que creer. ¿Hasta cuándo? El pastor le tiene que decir, usted tiene que ir y tiene que creer que Dios le va a hablar en la cumbre apostólica. Y le está hablando a personas que llevan muchos años en el Evangelio. Pero ¿cuál es el problema que hay aquí, pastor? Es que se vive en un ámbito que no es el ámbito de Dios. Y el bautismo del Espíritu Santo nos introduce en ese ámbito de Dios. ¿Qué implica entrar en un ámbito de Dios? Que comenzamos a vivir en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, nos dice la palabra del Señor lo siguiente, que cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la gente dijo, estos están borrachos. Pero dice que se levanta Pedro y dice, estos no están borrachos, porque es la hora tercera del día, era muy temprano para tomar, aunque hay gente que se la pasa y no tiene horario para tomar, ¿sí? Antes por lo menos se tomaba en la nochecita, entonces el apóstol Pedro dice, no,
Esta no es la hora para estar borracho. Esto es lo que dijo el Señor a través del profeta Joel. Es decir, que el Espíritu Santo los había introducido en un ámbito del cumplimiento de una palabra de Dios. Porque muchas veces, amados, leemos la palabra del Señor y lo vemos como algo que bonito, pero muchas veces no lo vemos como una realidad en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Bueno, porque muchas veces yo ando en la carne. ¿Y por qué anda en la carne, pastor? Y porque no me estoy ocupando de las cosas del Espíritu. Yo lamento los que en esta mañana, pudiendo haber venido, no han venido. Entiendo que hay algunos que están por alguna situación de enfermedad. ¿Y sabe por qué mucha gente por cualquier cosa falta? Porque le falta vivir en este ámbito espiritual de poder, amado. Porque cuando vivimos en el ámbito espiritual del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos lleva. La palabra del Señor dice que cuando Jesús, vamos a ir a Mateo capítulo 4, verso 1, Jesús tenía un cuerpo de carne y de sangre igual que el suyo y que el mío. Y ¿sabe qué? Él nos vino a mostrar cómo se vive en el reino de Dios. Y dice la Escritura, entonces Jesús fue llevado. Allí no vemos una iniciativa, allí vemos al Espíritu Santo llevándolo. ¿Cuántas veces, amado, yo tuve buenas iniciativas, pero no venían del Espíritu Santo? Y se diluyeron en el tiempo, amado. Quedaron en la nada. ¿Te acordás el pastor cuando se iba a hacer un injerto de pelo? Y que dijo que se iba a hacer un jopo, y lo seguimos viendo cada vez más pelado, ¿sí? ¿O te acordás cuando el pastor dijo vamos a hacer esto, aquello y lo otro, y al último quedó en la nada? Eran impulsos, tenía buena intención, sí, pero solamente aquello que viene del Espíritu Santo puede permanecer, amado. Hay muchos hijos de esta casa que tienen la gran piedra de tropiezo, que es la perseverancia, amado. Lo que pasa es que usted sí o sí tiene que venir porque es pastor. Mire, amado, pregúntele al apóstol Hugo y pregúntele a la gente que a mí me conoció antes de ser pastor si yo era de ausentarme en las reuniones. Te van a decir que no. Mi padre nos llevaba a todas las reuniones. Por ahí mis chicos dicen, papá, no vamos a ir media hora antes. Mi padre 1 hora antes ya estaba acá. No que 1 hora antes salía de la casa. El culto empezaba hoy a las 10 de la mañana y mi papá con todos sus hijos, que éramos 5 o somos 5, con su esposa y con sus hijos a las 9. Claro, siempre éramos los primeros en llegar a la casa de Dios. ¿Sí? Entonces, amado, ¿por qué hoy no hay un fruto que se manifieste en la vida de muchos hijos de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no se vive en el ámbito del Espíritu Santo, porque en el ámbito del Espíritu Santo las cosas acontecen. ¿Sí, amado? En el ámbito del Espíritu Santo las cosas de Dios acontecen y se manifiestan. Pero en el ámbito de lo natural y de lo humano, Dios nos va a manifestar todo aquello que Él ha preparado. Entonces, vamos a ir a Lucas capítulo 4, verso 1, creo que es. Porque allí dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo lleva al desierto y el Espíritu Santo lo vuelve a traer del desierto. Entonces, si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, tiene que entender que el bautismo es la puerta a esa dimensión espiritual de poder. Dimensión espiritual de poder. Si vamos al día de Pentecostés, dice la palabra del Señor que cuando predica Pedro, ¿qué acontece? Dice que hubieron 3,000 que se compungieron. Lo que pasa es que la iglesia había entrado en un ámbito de poder del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se encargaba de hacer las cosas. Seguramente a usted le pasó y a mí también, muchas veces de coaccionar a una persona, obviamente con la buena intención de que aceptara al Señor y medio como que le mostramos unas imágenes del infierno y esto es lo que te espera. Y la persona al último dice que sí, pero por miedo, amado. Pero en el día de Pentecostés dice la palabra que los 3,000 se compungieron de corazón. ¿Qué hacía Pedro? Predicaba. ¿Y sabe qué? Ese es un nivel que el pastor que está predicando tiene que alcanzar. Y que todos los que predicamos tenemos que alcanzar ese nivel de estar predicando y que el Espíritu Santo compunja a la gente. Que el Espíritu Santo toque, que la palabra de Dios trabaje instantáneamente.
que podamos ver esas manifestaciones de poder. Entonces, en Juan 4:24, Jesús declara que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, que la adoración no tiene que ver tanto con el micrófono, con la voz o todos los tonos que yo sé tocar. Eso es parte, pero la adoración es espiritual. ¿Por qué? Porque es para un Dios espiritual. ¿Sí? El mundo le canta ¿a quién? Le canta a la gente. Y sus letras son terrenales y son letras que hablan de situaciones de la vida. Pero la adoración es espiritual. ¿Sí? Y solamente a esa dimensión de poder espiritual nos introduce el bautismo en el Espíritu Santo. Amado, cuando yo iba a la iglesia y era pequeño, me decían que ser bautizado en el Espíritu Santo era solamente hablar en lenguas, y esa es la parte inicial. Ser bautizado en el poder del Espíritu Santo verdaderamente es lo que estamos diciendo, es entrar en un ámbito espiritual del poder de Dios, donde las cosas acontecen, donde las cosas suceden, donde las cosas de Dios se manifiestan. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Dar buenas a los pobres era sacar a los pobres de esa condición de miseria. Pero ¿cómo se logra? No se logra, amado, llevándole mercadería al pobre, porque el pobre tiene que ver con una condición que se da en la mente. ¿Cuántas personas que vivían en una villa miseria les entregaron una casa en un barrio? Y terminaron volviendo ¿a dónde? A la villa miseria. Y vendieron la casa o vendieron la carpeta. Uy, acá tenemos 2 millones de pesos, somos millonarios. ¿Hoy qué son 2 millones de pesos? No es nada, amado. ¿Qué había que hacer con esa gente antes de darle una casa? Había que afectar la mente de ellos. ¿Sí? Entonces cuando Jesús dice, yo vine a dar buenas nuevas a los pobres, estaba hablando de que Él tenía una palabra para sacar de esa condición de postración a aquellos pobres. Entonces hoy, a falta de poder del Espíritu Santo, ¿qué aparece? La iglesia social. No, nosotros ayudamos a los pobres. No está mal llevarle a un pobre para que pueda comer y para que pueda ser suplida una necesidad. Pero no podemos estar toda la vida llevándole comida, llevándole ropa. Te doy plata para que pagues la luz y dejes de estar colgado. No, amado. Inicialmente vamos y le llevamos, pero si estamos en el ámbito espiritual del poder de Dios, ¿qué vamos a llevarle? Le vamos a llevar una palabra que va a derribar esa estructura miserable de pensamiento y lo va a llevar a entender que Jesús murió por él en la cruz y que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él venció sobre la maldición, la enfermedad, la muerte y la pobreza, y que en Cristo Jesús hay una nueva vida. Pero para ese mensaje, amado, se necesita estar en una fuente o en un ámbito de poder. Es como que usted tiene, amado, esto es así. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Sí? ¿Y cuál sería el ejemplo, pastor? Que usted tiene un misil intercontinental. Un misil que puede viajar 4.000 kilómetros e impactar en una ciudad. Entonces te dan el misil, pero usted lo quiere disparar con una onda. Imposible. Entonces, amado, dice el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios. Es decir, que dentro de nosotros hay un poder, pero necesitamos vivir en ese ámbito espiritual. ¿Y qué sería vivir en el ámbito espiritual? Romanos 8:6, ocuparse de las cosas del Espíritu. De tener un poco el Netflix, de tener un poco el Amazon Prime, dejar que cosas terrenales que muchas veces no son malas, me van comiendo el tiempo y me van ocupando la mente. Porque usted dice, bueno, termino de ver La Casa de Papel, yo nunca la vi, ¿sí? Termino de ver La Casa de Papel y me voy a orar. ¿Y qué le pasa cuando usted quiere concentrarse para orar? La mente repite los episodios de La Casa de Papel. ¿Viste cuando entraron al banco? ¿Viste la otra? Parece que lo engaña con el otro. ¿Ah? Y usted dice, Señor, estoy orando, pero la mente está dando vuelta con todo eso, amado. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué es necesario que la iglesia pueda caminar en este ámbito de poder? Porque solamente en este ámbito espiritual de poder es que Dios se puede manifestar y las puertas se pueden abrir. Es Dios el que se puede manifestar y los que están cerrados a la palabra de Dios pueden ser compungidos como los 3.000. Posiblemente dentro de esos 3.000 estaban los que llegaron y dijeron, ja, 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 estos están borrachos, ¿sí? Pero cuando empiece el apóstol Pedro a predicar la palabra y el Espíritu Santo está trabajando, entonces comienzan a compungirse, se comienzan a quebrantar. ¿Sabe que la palabra compungir significa atravesar una estructura? ¿Sí? Porque muchas veces le vamos a hablar a la gente y la gente tiene su estructura, ¿o no? Tiene su idea. No, porque en esta casa siempre fuimos católicos y siempre mi abuelito y tenemos la estampita de San Cayetano para que no falte el trabajo. Y la de San Antonio para que la tía solterona pueda encontrar un novio. Entonces uno se encuentra con esas estructuras, ¿sí? Que solamente un poder espiritual, porque las estructuras de pensamiento que le cierran el lugar a la luz de Dios tienen un trasfondo espiritual. Entonces, amado, Dios es espíritu, por tanto toda relación con Él es en un ámbito espiritual y es Jesús quien nos mete en ese ámbito espiritual al bautizarnos con Espíritu Santo y con fuego. La comunión con Dios es espiritual, por lo tanto no hay comunión si no soy espiritual. ¿Qué es comunión, pastor? Comunión va más allá de pensar en Dios. Cualquier persona que no conoce a Dios puede pensar en Dios, ¿sí o no? Se mueve un poco la tierra, la gente se acuerda de Dios, piensa en Dios, ¿sí? Pero comunión espiritual con Dios va más allá de eso. Comunión no es creer en Dios. El apóstol Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. No, yo soy un ferviente creyente en el Señor. Eso no es comunión. Comunión es hacerme uno con Dios, donde el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que somos hijos de Dios, y en esa comunión el Espíritu Santo nos enriquece espiritualmente. Hechos de los Apóstoles capítulo 19, verso 1 al 6. ¿Por qué tantos cristianos, por qué tantos hijos de esta casa que se quedaron en el camino? Porque el Espíritu Santo los metió en un ámbito de poder, pero se fueron saliendo. ¿Por qué? Porque dejaron la congregación, porque ya no había tiempo para leer la Biblia, porque ya no había tiempo para venir a una reunión, porque era más atractivo, en lugar de venir a la vigilia de la iglesia, quedarme en la casa cómodamente sentado en el sillón y viendo mi película favorita. Y hoy no están, amados. ¿Y sabe qué? Bíblicamente los que están a la orilla del camino, ¿quiénes son? La palabra del Señor dice que Bartimeo, ¿dónde estaba? Dice que estaba a la orilla del camino. No podía avanzar. Dice que era ciego y estaba cubierto por una capa. ¿Ok? Entonces, amado, el cristiano que va quedando a la orilla del camino se volvió ciego. Es decir, no está viendo lo que Dios está viendo para su vida. No está viendo el tiempo que estamos viviendo. El cristiano que está a la orilla del camino ve las cosas pasar, pero él siempre está en el mismo lugar. Entonces, amado, esta es una necesidad. Este mensaje es tan necesario, amado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como pastores vemos todas estas situaciones. Capaz que usted no se da cuenta, pero nosotros como pastores tenemos como una computadora en la cabeza. Y sabemos quién hace 3 domingos que no viene. Sabemos quién hace 4 domingos que no viene. Nos vamos de esta reunión y hablamos con mi esposa, che, no vino este, aquel y el otro. ¿Sí? ¿Y sabe qué, amado? A nosotros nos da tristeza. ¿Por qué? Porque cuando uno no viene a la casa de Dios y no escucha la palabra de Dios, yo se lo enseñé, se toman malas decisiones. Y cuando se toman malas decisiones, los finales son tristes. ¿Sí? David decía en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, que la palabra nos ilumina el camino por donde vamos caminando. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera en el camino. ¿Sí?
Entonces con la palabra de Dios podemos saber qué es lo que viene de parte de Dios y forma parte del propósito de Dios. Hay personas en nuestra vida que no están dentro del plan de Dios para nuestra vida. ¿Y cómo uno se da cuenta? Bueno, viviendo en esta atmósfera, viviendo en este ámbito espiritual al cual nos mete el Espíritu Santo. Me decía una hermana que se congrega con nosotros, que está en esta mañana con nosotros, había un pastor que a mí me decía, vos siempre todo el Espíritu Santo. Y él le dijo, sí, todo es el Espíritu Santo. Si nosotros vivimos en ese ámbito espiritual, los hijos de Dios funcionamos dentro de ese ámbito espiritual, no solamente cuando estamos en la casa del Señor, sino también cuando estamos en lo secular. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos da claridad. Entonces, amado, hoy hay una gran deserción. Hijos de esta casa que vienen una vez al mes, amado, y me pueden decir, mire lo que pasa, que esto, aquello. ¿Sabe que yo también en algún tiempo de mi vida cristiana pasé por ese lugar? Y yo le puedo decir que el 95% son excusas. ¿Sí? Y se desarrolló, creció, pastor, no. Fui para atrás, amado. Fui para atrás. ¿Sí? Entonces, muchos hijos que en esta mañana no están, espero que reciban esta palabra. Cuando uno vive en ese ámbito espiritual del Espíritu Santo, donde te introduce el bautismo en el Espíritu Santo y el ser lleno del Espíritu Santo, uno no se queda. Acá tenemos unos hermanos que tienen negocio y está cerrado el negocio. ¿Podría estar ganando plata el negocio, sí o no? Claro que sí, pero no, vamos todos a la casa del Señor. Bueno, eso tiene que ver con cualidades y con señales de que hay una vida espiritual dentro de ellos. ¿Sí? Porque me podrían decir, pastor, vio que está la cosa complicada, vio que está jodida. Pero ellos después me cuentan, pastor, llegamos de la reunión, abrimos el negocio y vendemos todo, y a veces vendemos más que si hubiéramos dejado el negocio abierto y no hubiéramos ido a la casa de Dios. Es que el Espíritu Santo nos lleva a tomar estas determinaciones que a la postre traen bendición de Dios a los hijos, al matrimonio, a la familia, amado, porque muchas veces bendición lo asociamos con dinero solamente. Y no es así, amado. Bendición es que tengas un matrimonio de calidad. Es que tengas una esposa que te acompaña. Una esposa que te hace la segunda, como me dice mi esposa. Che, tratame bien que yo te hago la segunda. Sí, mi amor. Si estaba bromeando nada más. Bendición es tener a tus hijos que aman al Señor, que sirven en la casa de Dios. Mire, amado, hay muchas niñas que estaban en la danza y que se salieron y hoy no están más en la iglesia. Ya son adolescentes, son jovencitas. Amado, si yo tengo una niña de 13, 14, 15 años y me dice que no quiere danzar más, entonces yo me siento y le digo, no me digas nada, yo te voy a decir por qué sí tenés que danzar para Dios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hay esta flexibilidad dentro de los que deberían ejercer autoridad como padres? Porque no hay una vida espiritual pujante. No había una vida espiritual pujante. Amado, ¿cuándo fue? Antenoche. Me metí en la computadora, no sé por qué, estaba medio melancólico. Le dije a mi esposa, tráeme un vasito y nada. Y me puse a ver fotos de la iglesia. Todos los que han pasado, amado. Niñas pequeñas, hermosas que danzaban para el Señor, hoy están en el mundo. Y no es por culpa de ellas, por culpa de los padres que se fueron. ¿Sí? Entonces, amado, estamos viviendo un tiempo muy difícil. Mire, el apóstol Hugo me compartió una información que está un poquito relacionada con este famoso Jeffrey Epstein. ¿Sí? Que se está descubriendo una red de trata de niños a nivel mundial, donde en cuevas subterráneas, en rituales satánicos, se comía a esos niños que habían sido arrebatados del hogar. Una vez que los aterrorizaban antes de sacrificarlos, los aterrorizaban para que la adrenalina fuera a un nivel muy alto y cuando los desangraban se tomaban esa sangre, según ellos con fines de rejuvenecimiento. ¿Sí? Porque yo creo que todos le peleamos al paso del tiempo, ¿sí o no? Aparecen unas canas y ¿qué hace usted?
le echa un tarro de brea arriba. ¿Ah? No, a mí con canas no. ¿Ah? Las hermanas tienen como 25 tipos de crema. ¿Ah? Este para el contorno de ojo, este para el talón, este para el codo. ¿Ah? Todos le hacemos el frente al paso de los años. ¿Ah? Algunos se ponen un quincho con abrojo, ¿ah? Porque no les gusta verse peladitos, cabezas brillantes. Entonces estos desgraciados se toman esa sangre de niños que son sacrificados después de ser aterrorizados y la adrenalina dentro de ellos está al punto más alto, se toman ese líquido de sangre que se llama adenocromo. ¿Y sabe qué, amado? Todo eso está saliendo a la luz. ¿Usted sabía que ya hay un gobierno mundial sobre la tierra que está oculto? No lo sabía, yo lo estoy aprendiendo, amado. Está ejercido por las 300 familias más ricas sobre la tierra, que a través de diferentes organismos están trabajando dentro de uno de los frentes que es la reducción de población. Ellos dicen que el mundo cada vez se va poblando más y los recursos cada vez van siendo menos, entonces hay que exterminar. La pandemia, todo inventado, que le costó la vida a muchas personas, amado, y que le sigue costando la vida a muchas personas. Este famoso cantante Phil Collins, ¡guau, pastor! ¿Ah? Era un hombre, es un hombre que tiene sus años, pero era un hombre totalmente saludable. Hoy se está muriendo tullido en una silla de ruedas. ¿Sí? Y él dice, después de la vacunación. Entonces todas estas cosas están aconteciendo y muchos hijos de esta casa y de otros lugares están comiendo queso, amado. Es impresionante el mal que hay sobre la tierra. Por eso entendemos que cuando el apóstol Pablo dice, hasta que él a su vez sea quitada, cuando la iglesia sea quitada, ese gobierno mundial que hoy está trabajando en las sombras o detrás de una cortina, se va a manifestar y va a entronizar un hombre llamado el hijo de perdición, el hombre del pecado, y vendrá el día de la angustia de Jacob. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Muchos ahí se van a despertar. Pero ¿sabe qué? En esta mañana estamos predicando. Hay muchos hermanos en esta mañana que han faltado. Para aquellos que se han quedado viéndonos, usted tiene que venir. Tiene que venir. No, pastor, que me quedé dormido. No te puedes quedar dormido. Usted se queda dormida para ir al trabajo. Yo tampoco. Cuando yo trabajaba en lo secular, había que estar, amado. No, que me pasó algo y no me sentía bien. Doble pesar. ¿Eh? Porque podría haber venido a la casa del Señor donde las cargas se caen, ¿sí o no? Donde los yugos se pudren, donde las cargas de opresión son quitadas, dice la palabra del Señor. No, no vinimos, pastor, porque estamos cansados. Los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza, amado. Yo puedo entender que alguna vez te sientas totalmente agobiado y cansado y no puedas ni siquiera abrir los ojos, pero ya cuando eso se hace una constante, entonces hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que no se está viviendo en el Espíritu. No se está viviendo en el Espíritu, amado. ¿Y sabe qué? Se está perdiendo o nos estamos perdiendo muchas cosas que Dios quiere manifestar. Sí, amado. O usted piense que Dios dice, bueno, ya está, muchachos, no tengo más, no me pidan más. Hay tantas cosas que Dios quiere manifestar. Voy a terminar con esto, amado. Y enseguida vamos a orar para que aquellos que no han sido bautizados en el Espíritu Santo puedan ser bautizados. Si usted dice, pastor, yo ya fui bautizado, pero se apagó eso en mí, vamos a orar en esta mañana para que ese fuego otra vez vuelva a arder, para que ese fuego otra vez vuelva a encenderse. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, dice la palabra del Señor. El bautismo en el Espíritu Santo era una urgencia entre los creyentes del primer siglo. Hoy, en muchas iglesias parece que no. No, mientras vos vengas, no, que no te confundan con eso. No, si una vuelta vi y me asusté. Dice la palabra del Señor, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. ¿Qué significa un discípulo? Alguien que recibe una enseñanza. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué significaba? Que había una parte que estaba enseñando el Evangelio, pero no hablaba de la obra del Espíritu Santo, que es lo que está pasando hoy en muchas congregaciones.
Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Sí, amado. Había en la iglesia apostólica una urgencia. ¿Qué es una urgencia, pastor? Una urgencia es una situación que hay que atender ahora, porque es una situación de vida o de muerte. A usted le pica una víbora a su hijo el brazo y usted dice, mañana lo vamos a llevar a la encina. No, usted sale corriendo y si no tiene en ese momento, usted busca a alguien que lo lleve o llama a la ambulancia. ¿Por qué? Porque es de vida o muerte. El bautismo en el Espíritu Santo en la iglesia apostólica era de vida o muerte, amado. Y también tiene que ser para usted. Usted no se puede conformar, sí, ya el Señor me va a bautizar. Tiene que pedirlo, tiene que anhelarlo, tiene que desearlo. Jesús dijo, si ustedes son malos y saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre les va a dar el Espíritu Santo? Esto es un regalo, es una dádiva. Esta es una riqueza que usted y yo necesitamos. ¿Para qué? Para ser columnas en la casa de Dios, amado. ¿Se imagina un papá y una mamá que esta mañana no ha venido y los chicos le dijeron, mamá, vamos a ir a la iglesia? No, que no me siento bien. ¿Usted cree que una persona puede ser una columna para las generaciones con ese ánimo, amado? No. Yo hoy entiendo que mi padre fue una columna de Dios para mi vida. Mi padre, vamos, ahí te compré el acordeón, tenés que ir a aprender música. ¿Por qué, papi? Bueno, porque yo quiero que me acompañes a abrir obras en otros lugares y yo quiero que haya música para Dios para que podamos cantar los himnos. Mi padre no me dijo, querés, no querés, te gusta, no te gusta, ahí te compré un acordeón. Y había que caminar con el acordeón, amado, como 15 cuadras. ¿Y cómo seríamos? Seríamos como el Benja, tal vez un poquito más chico. ¿Ah? Y el acordeón parecía inmensa, amado. Pero ya después la empecé a ver más chiquita. Claro, porque yo empecé a crecer. Y nos íbamos con el acordeón allá. Y después había que volver con el acordeón, amado. Hoy a los adolescentes, si no los llevas, no se mueven. Yo conozco algunos, capaz que los suyos no. ¿Ah? Obviamente que a veces hay que llevarlos por una cuestión de seguridad. Pero en aquellos años íbamos solitos, ¿sí? Hoy entiendo que mi padre fue una generación y lo que Dios hizo en mi vida, gran parte lo hizo a través de mi padre. Usted sabía que hay muchos hijos de creyentes que les cuesta horrores congregarse porque sus padres tuvieron una debilidad a la hora de venir a la casa de Dios. Ahora ellos son grandes y tienen que lidiar, tienen que luchar con eso. Yo nunca tuve que luchar, amado, con eso, porque mi padre me lo inculcó y me mostró el ejemplo y el modelo a seguir. ¿Sí? Entonces, solamente una mamá y un papá llenos del Espíritu Santo pueden ser una columna de Dios para sostener la proyección del plan de Dios en la vida de sus hijos. La palabra del Señor nos habla del papá de Saúl, se llamaba Cis. Dice que el hombre lo mandó a buscar las burras que se habían perdido. Amado, hoy hay padres cristianos que no tienen autoridad para mandar. El padre le dice, andate a buscar las burras y llévate a alguno de los criados. Y listo. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos nos mandaban así, ¿sí o no? Me parece que antes tenían más autoridad los padres. Ahora como que, no, yo soy amigo de mi hijo. Se te meten al bolsillo si te haces el amigo. Es lo más mi viejo, es lo más mi vieja. Pero ¿sabe qué? Se está deformando la formación de una vida que en el tiempo de la vida, por una malformación, va a tener problemas. Claro, porque usted le puede facilitar todo a sus hijos, pero en el sistema no te van a facilitar nada. En el sistema te van a tratar de sacar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir llorando al papá, que me hacen el vacío en la oficina, y yo ya no quiero ir más. No, mamá. A mí mi papá y mi mamá nos hicieron todo terreno, amado. Mire, yo trabajaba ayudante albañil, ayudante electricista, sé algunas cosas, ayudante plomero. Vendí huevos,
vendí orégano puerta por puerta, fui cafetero, amado. ¿Y por qué hacía todo eso? Y bueno, porque no había otra cosa en ese momento para hacer. Y la vagancia no era una opción, porque era una cultura que también es la cultura del reino. Pablo dice que el que no trabaja, no coma, ¿sí? Pero hoy, amado, en nuestro país hay gobiernos que han traído la cultura del no trabajo. Yo no estoy en desacuerdo que se ayude a los carenciados, pero que se ayude a sacarlos de ahí, no mantenerlos por años en una condición miserable. Es el espíritu de Judas. ¿Qué dijo Judas? Podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Pero Jesús dice, pero no era porque se cuidara de los pobres, era porque era ladrón. ¿No le parece ese espíritu metido en algunos políticos de nuestra nación? Que se rajan las vestiduras por los pobres y lo único que hacen es robar. Este famoso Beliboni del Polo Obrero lo están por enjuiciar el hombre, por todo lo que se ha robado que iba destinado a los pobres. Pero él se rasgaba la vestidura, se tiró al piso, que lo habían, ay, pobrecito. No sé si está detenido, pero ahora se le viene un juicio a ese hombre. Los gerentes de la pobreza, amado. Entonces, en la iglesia apostólica, amado, estaba esto. Voy a terminar con esto porque esto sigue más. 1 Corintios capítulo 12, versos 7, 8, 9, 10 y 11. El bautismo del Espíritu Santo nos mete en ese ámbito espiritual, donde una de las cosas que se manifiesta son los dones. Yo amo los dones, amado, pero se ve que me falta más meterme con el Señor para que por lo menos uno o dos dones se puedan manifestar. Yo creo que tengo el don de discernimiento, no de sospecha, don de discernimiento, ¿sí? Yo creo que tengo el don de discernimiento, pero es uno entre los 9 que el apóstol Pablo enumera en este pasaje. Dice, porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. 1 Corintios 12, 7, el 7, hijo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué son los dones? Para que la iglesia pueda ser guardada. Por ejemplo, ¿en qué don? En el don de discernimiento. La iglesia es guardada. Entra un brujo vestido de santo. El apóstol Pablo dice que el diablo se viste de ángel de luz, ¿sí? Cuando en usted opera el don de discernimiento, llega una persona a su casa, que muchas veces puede ser de la misma congregación, pero viene con segundas intenciones. Entonces el discernimiento como un don del Espíritu Santo nos ayuda a cuidar y a preservar lo de Dios en nuestra vida, en la iglesia, pero también en nuestras casas. ¡Ay, qué lindo! Vino el hermano Pepito, pero el hermano Pepito es flor de sabandija. Le gusta tocar el piano, ni se le ven las manos cuando toca el piano. Le gusta tocar el piano al hermano Pepito. ¡Ay, vino el hermano Menganito! Resulta que el hermano Menganito le echó el ojo a la esposa. Y se viene a hacer, ¡ay, qué lindo! Tenía ganas de venir, ¿no? Los dones del Espíritu Santo vienen y se manifiestan en un ámbito espiritual, amado. ¿Sí? Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es una palabra específica que da una dirección en medio de una situación donde parece que no hay salida. ¿Le gustaría ese don? Que el Espíritu Santo le dé a usted o a través de usted una salida a una persona donde dice, se cayó todo, ya no hay más salida, ya no hay más nada que hacer. Y viene ese don del Espíritu de palabra de sabiduría. A otra palabra de ciencia. ¿Cuál es la palabra de ciencia? Es una capacidad del Espíritu Santo que nos permite ver situaciones escondidas. Ya no es discernimiento, es ver claramente, como el caso de Pedro con Ananías y Zafira. ¿Sí? El apóstol Pedro humanamente no había visto nada, pero la palabra de ciencia le mostró lo que habían hecho estos pícaros. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. No está hablando de una fe común, está hablando de un don de fe. A otro dones de sanidades. ¿Cuántos enfermos, amado? ¿Sí o no? Yo por ahí me siento impotente, amado.
Yo le digo, Señor, yo entiendo que muchas veces la enfermedad tiene que ver con un trato de Dios con la persona, ¿sí? Porque a veces la persona se cierra y Dios muchas veces tiene que tocar el cuerpo para que la persona se rinda. Pero yo le digo, Señor, no creo que siempre sea todo así. No podemos decir, bueno, el Señor se lo quiso llevar. Y yo digo, ¿no será que nos faltó fe para creer que Dios podía hacer un milagro? Se la dejo picando, amado. Dones de sanidades por el mismo espíritu, al otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Hay riquezas, amado. El apóstol Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Hay riquezas en gloria. Hay riquezas espirituales para enriquecer tu vida y para que tú enriquezcas a otros. Qué lindo que usted un día llega a la casa de la tía y la ve angustiada, la ve agobiada y le dice, tía, ¿qué te pasa? No, es que tengo una situación con tu primo. Mi hijo se ha vuelto rebelde, Y usted que es espiritual, el Espíritu Santo le entrega una palabra de sabiduría y le dice, tía, el Señor me dice que el problema está acá. Él tiene una situación que no superó cuando era niño y vos tenés que hablar con él y le tenés que pedir perdón cuando le partiste en la silla en la cabeza. Asunto arreglado, ¿sí? Y va la tía y le pide perdón al hijo y una situación, amado, se resuelve. ¿Cuántas situaciones irresueltas por años, amado? ¿Sí? Y ahí estamos, ¿no? Y bueno, el Señor, capaz que el Señor quiere que sea así. Pero hasta hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años. Situaciones irresueltas por falta de una dirección. Entonces, amado, hay cosas que el dinero te puede acercar. Pero solamente las capacidades del Espíritu Santo nos pueden llevar a salvar situaciones que ni siquiera el dinero las salva. La mujer ya no lo quiere más al marido y el marido está deshecho y se endeuda y cambia el auto y le compra un auto y la mujer ya no lo quiere más. Y el hombre quiere salvar su matrimonio y se termina endeudando y vende esto y aquello y la lleva a la mujer de viaje y la mujer no lo quiere. Y el matrimonio parece que está irremediablemente destruido. ¿Por qué? Porque las cosas terrenales no son suficientes, amado, para resolver situaciones. Pero sí el Espíritu Santo, sí la vida espiritual tiene todas las capacidades para solucionar las situaciones de la vida, amado. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a correr la cámara a este lado. Necesitamos vida espiritual, amado. ¿Por qué tanto conflicto en la familia? ¿Sabe por qué? Porque no hay vida espiritual, amado. ¿Por qué tanto conflicto en los matrimonios cristianos? ¿Sabe por qué? Porque no hay vida espiritual. No hay vida espiritual. ¿Sabe por qué en el transcurso de la vida yo tomé malas decisiones? Porque no era espiritual. Entonces todo lo analizaba desde una óptica natural. ¿Sí? ¿Por qué tantas peleas en las casas de los cristianos? Porque no hay vida espiritual, amado. Claro que para tener vida espiritual hay que pagar un precio, hay que negarse a uno. Hay que negarse, hay que cambiar la vida, hay que cambiar las prioridades. Y hay gente que no lo quiere hacer. Hay cristianos que no quieren renunciar a muchas cosas que son terrenales y terminan apagando lo espiritual. ¿Y a quién le echamos la culpa? Al diablo. No, el diablo me tiene a mal traer. Pero usted sabe que el diablo se mete cuando alguien le abre una puerta. No puede venir el diablo a meterse así nomás. Entonces estaba el diablo afuera llorando, fuera de la iglesia. Le dice, diablo, ¿qué te pasa que te veo llorando? Es que ahí adentro en la iglesia me están echando la culpa.
¿sí? Hagámonos cargo, en primer lugar yo, ¿sí? De nuestra vida espiritual. Nuestra vida tiene que ser más espiritual que terrenal, amado. ¿Qué va a andar volando, pastor? No, no voy a andar volando. Pero mis prioridades serán espirituales. El apóstol puso otra reunión, listo. Pero yo el miércoles lo tenía libre, Listo, ahora ya no está para otra cosa. Ese día tenemos reunión, simplemente por darle un ejemplo. ¿Sí? Amado, yo tengo un pastor amigo que tuvo que dejar hacer reuniones los jueves porque la gente no iba. Y más en la temporada de vacaciones, no iba. Y tuvo que sacar el culto del jueves y poner el miércoles. ¿Sí? No, que la gente no iba. No iba, estaba él y la esposa y no iba. ¿Sí? Y estamos hablando de una iglesia dentro de la red. ¿Y por qué no va la gente a la iglesia y a los cultos? Porque no tienen vida espiritual, amado. Porque el que está ardiendo en el fuego de Dios, el que está ardiendo de Dios, el mismo fuego lo trae. Santo, y volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Pablo dice, no apaguen al Espíritu. No apaguemos al Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo se apaga el Espíritu Santo? Cuando viene el impulso del Espíritu Santo a la oración y yo me voy a hacer otra cosa. Se va apagando. Cuando el pastor manda el flyer, hicimos un flyer para hoy con un color fuego. Y entonces usted lo ve y el Espíritu Santo dice, vamos. Pero el cristiano empieza, ay, que justo mañana me voy a juntar con alguien. Se va apagando. ¿Sí? Entonces cuando se apaga la vida del Espíritu, nos volvemos erráticos. Erráticos. Ay, yo creía que era por allá. No, no era por allí. Estamos como los hijos de los profetas que le dijeron a Eliseo, che, vamos a buscar a Elías. El Espíritu lo arrebató y lo dejó en un monte, vamos a buscarlo, capaz que está golpeado. ¿Y qué le dice Eliseo? No vayan. Eliseo, viviendo en el Espíritu, fue un hombre preciso. Y dice que lo incomodaron tanto. Dale, Eliseo, capaz que está agonizando el pobre, capaz que se ha quebrado la clavícula cuando se cayó. Dice que fueron 3 jóvenes, fueron 3 días. Eran 50 jóvenes fuertes, dice la palabra. ¿Sí? Y cuando volvieron le dijeron, no encontramos a nada. Y Eliseo le dice, yo les dije que no fueran, muchachos. ¿Sí? Ese es el calibre perfecto, ¿sí? El vivir en el Espíritu. Pastor, me puse novio con Juancito. Bueno, qué lindo, tráigalo. Bueno. Y después pasan 2 meses, no, me parece que no es. No, ya no viene más, Juancito, pastor. Me está gustando Pepito. Tenía el don del amor, la hermana. Amaba a todos los jóvenes. Y hay hermanos también, tienen el don del amor, aman a todas las hermanitas. No, amado. Mira, hay tanta palabra que el Espíritu Santo me trae a la cabeza, ¿no? Pero se nos acaba el tiempo. Pero en alguno de los mensajes voy a hablar de la importancia de formar a nuestros hijos en el Señor. La importancia de formar a nuestros hijos en el Señor. Vamos a orar al Señor porque si no vamos a estar hasta la tarde. Señor, te honramos, te bendecimos. Te damos muchas gracias por esta mesa que nos confronta, esta mesa con una palabra que nos dice pará, esta mesa con una palabra que me lleva a mirarme dónde estoy parado, esta palabra que en esta mañana lleva a muchos hijos que están a través de las redes sociales a decir dónde estoy parado, en el espíritu o en la carne. Padre, en esta mañana, Señor amado, nos abrimos a esa obra de tu Espíritu Santo. En esta mañana, Señor amado, tu palabra es tan clara que no podemos dudar de ella. Padre, no queremos ser erráticos. Tú le dijiste a Caín, errante y extranjero será sobre la tierra. ¿Cuántos hijos de Dios en el camino de Dios errantes? No tienen rumbo, no tienen dirección, no tienen una meta para alcanzar en Dios porque no la ven. Padre, en esta mañana, Señor amado,
Elevamos nuestro corazón delante de tu presencia. Por los hijos de esta casa que no están, muchos podrían estar, pero no han venido. Y no es un tiempo para sobar el lomo, es un tiempo para decirle que no tienen que dejar de venir a la casa de Dios. Es un tiempo de decirle a los hijos que no están, que tienen que estar en la casa de Dios. Aquellos que están enfermos, Dios sabe que no pueden llegar, pero los otros tienen que estar en la casa de Dios. Es un tiempo final. Es un tiempo donde Satanás ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Y ¿sabes qué? Tú que no has venido, tú que no has traído a tus hijos en esta mañana a la casa de Dios, los estás exponiendo al trabajo de las tinieblas. Y después viene el lloro, después viene el crujir de dientes, después viene el tratar de remendar las cosas, pero ya es tarde. No te comas, iglesia, no te comas, pueblo de Dios. El mensaje, no importa, Dios te restaura. El hombre nunca más pudo volver al huerto. Es decir, que cuando tropiezo hay cosas que se pierden. Y muchas veces ya no vendrán a mi vida. Por eso el Señor nos dice, hijitos, no pequéis. Y si alguno ha pecado, abogado tiene ante el Padre a Jesucristo el justo. Padre, en esta mañana hemos traído esta palabra que tú encendiste en mi corazón y que me has sostenido a través del tiempo de la vida. Padre, te pedimos que en esta mañana, Señor amado, despierte los corazones. Despierte a los hijos que están aquí en esta mañana. Ayúdame a orar en esta mañana. Ayúdame a orar en esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque muchas cosas buenas de Dios están condicionadas a que si tú andas en el Espíritu o si andas en la carne. Muchos errores que nos costaron años de sufrimiento fue por decisiones que tomamos fuera del ámbito del Espíritu Santo. Por eso en esta mañana, iglesia, clama. Tal vez tu carne te dice no clames, pero tú dile, voy a clamar a Dios en esta mañana. Porque a veces la carne no quiere adorar, no quiere orar, no quiere elevar la voz, pero en esta mañana tienes la autoridad y la oportunidad para pisar tu carne y que lo del Espíritu se manifieste. Ubayato Rama Coramando. Decime qué ganas tendrían Pablo y Silas de cantar himnos y de orar en la iglesia o en la cárcel de Filipos. ¿Qué ánimo tendrían esos hombres? Ninguno, pero lo hicieron. Mostrándonos el Señor que no importa la situación que estés atravesando, le podés cantar a Dios, le podés orar, podés abrir tu boca y glorificarlo. Se puede. No, que la condición económica, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. El jueves una hija de esta casa contó un testimonio. El domingo pasado ella dijo, yo pasé en fe con un sobre de primicia y no tenía nada de ese sobre más que un compromiso que había en mi corazón. En esa semana, que es la semana que terminó ayer, le llegó un dinero importante de algo que había hecho otra persona dentro de su trabajo y a ella le había llegado. ¿Y qué hizo? Trajo la parte de la primicia. Entonces, amado, si lo tenemos al Señor, no hay excusas para cerrar la boca. No hay excusa para escondernos. Dios bajó al huerto y le dijo al hombre, ¿dónde estás tú? Y el hombre dijo, tuve miedo y me escondí detrás de los árboles. En esta mañana Dios ha venido a esta casa. Y hay muchos hijos de esta casa que se han escondido. Es que tuvo un problema con menganito, arréglalo, porque hoy Dios vino al huerto a buscar tu adoración y no la encontró. Hoy Dios vino a entregarte una palabra y no te encontró como una tierra para recibir la palabra. Es un tiempo de definición, iglesia. Es un tiempo para hombres determinados, para mujeres determinadas. Hayan 500 o hayan 10, yo estoy determinado a predicar la palabra.
No voy a sacar el culto del jueves. Pastor, hagamos 2 reuniones en vez de 3. No. Estamos dispuestos a ir con el Señor hasta el final. La iglesia apostólica se reunía todos los días. Cristianos de lata, decía mi madre, que vienen solamente a una reunión, y cuando vienen, cuando el Señor está a las puertas, cuando Satanás está comenzando a ser descubierto en la trata de niños, en los rituales satánicos donde mueren inocentes. Y muchos hijos de esta casa distraídos, relajados. Oramos por ellos, Señor, en esta mañana. Ayúdame a orar por los hijos que en esta mañana no están. Padre, oramos por ellos. Oramos por ellos para que se encienda el poder de tu Espíritu Santo como un fuego en el corazón de ellos. En el nombre de Jesús, declaramos que las cadenas que los atan en el pensamiento se rompen, que las cargas de opresión son quitadas, que los yugos se pudren. Declaramos a los hijos de esta casa que no están fortalecidos, animados, llenos de fuego, llenos de anhelos y de deseos profundos. No podemos estar dormidos. No podemos estar dormidos. En medio de un mundo que está bajo el maligno, en medio de ese mundo viven tus hijos y los míos. Y solamente Samuel fue guardado en la casa de Dios. ¿Por qué no venís y traes a tus hijos para que sean guardados en la casa de Dios? Si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, venga que vamos a orar. Pero venga anhelándolo. No venga fríamente, venga anhelándolo. Y si usted dice, pastor, yo ya fui bautizada, pero hace mucho que no hablo en lenguas y yo quiero volver a arder, venga también. Vengan los ministerios rápidamente, pónganse en aceite en las manos y vamos a orar por los que tienen sed. Vamos a orar por los que anhelan ser una llama de Dios. Ser una llama de Dios. No importa si eres niño, quieres ser bautizado con el Espíritu Santo, venga. Acá tenemos niños y adolescentes, vamos a orar por ellos. Anhélenlo. Venga. Mate, anhélenlo. ¿Sí? Vos sos bautizado, venga, ¿sí? ¿Sí? Bueno, pero él quiere más de Dios, ¿sí? Mira, acá tenemos otro niño, acá tenemos otra niña. Vamos, ministerio, vamos a orar. Oren. Pongan las manos sobre ellos. Diáconos, ayúdennos, por favor. Vengan los diáconos. Rápidamente. Si usted no es diácono, ayúdeme como diácono. Padre, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Padre, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Padre, necesitamos ser llenos de ese fuego. Necesitamos esa gloria. Necesitamos ese poder, oh Dios. Necesitamos ese poder, Señor. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Venga más acá. Gloria a Jesús. Aleluya. Venga, Flor, venga por acá, hija, venga. Santo es el Señor. Aleluya. Padre, en esta mañana queremos escuchar hablar en lenguas a los hijos de esta casa. Oh, Ramamamaroche Mandore Manseya. Oh, Espíritu Santo, llénalos. Oh, Jesús. Oh, Jesús, llena a nuestros jóvenes. Espíritu Santo, llena a nuestros niños. Espíritu Santo, llena a nuestros adolescentes. Llénalos en esta mañana. Llénalos, oh Dios. Llénalos, Señor. Oramos por esta niña, Dios. Oh, Dios amado. Oramos para que sea guardada. Eloy, que sea guardada en el hueco de la mano de Jesús.
Oramos, Señor amado, para que su vida sea ligada al propósito, sea ligada, Señor, al plan tuyo. Más allá de lo que ha tenido que pasar, Señor, la guardamos en Cristo, que va a poder sanar todo aquello, Señor amado, que le ha acontecido. Oh Jesús, derrama de tu bálsamo sobre la vida de Eloy. La bendecimos, tan bella, tan bonita. Oh, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Oramos con poder en esta mañana. Oramos con poder, oramos con poder. Oramos con poder, oramos con poder en esta mañana. Oramos con poder, aleluya. Oramos con poder, ministerios. Oramos con poder del cielo. Oramos con poder de lo alto. Oramos, 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 oramos con poder. Oramos con autoridad. Padre, tu palabra dice que si siendo malos sabemos dar buenas cosas, cuanto más tú darás el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Oh Dios amado, oramos, Dios amado, por la vida de tu Hijo. Oramos, Padre, para que en esta mañana sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno de tu presencia, sea lleno de tu poder, Dios mío. Yo te pido que tu presencia sea un fuego en su corazón, sea vida, oh Dios amado, para que se vaya lleno del poder, lleno de la fuerza del cielo, lleno de tu autoridad, lleno de la fe, para creer que si tú eres por él, ¿quién será contra él? Padre bendito, llénanos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos, llénanos. Hemos predicado, Padre, de tu palabra. Confirma tu palabra en la vida de Fabián. Oh, hazlo nacer de nuevo en esta mañana. Oh, Dios mío, sea el comienzo de un tiempo nuevo, de un tiempo donde no desaparecen los problemas, pero donde Él va a ver tu gloria, donde Él va a ver cómo tú abres puertas, donde Él va a ver cómo tú intervienes en la situación que Él necesita. Un tiempo donde Él va a ver un cambio interiormente, un cambio en su forma de pensar, un cambio en la forma de abordar las situaciones de la vida. Abashanda Rama Coramando. Padre, en esta mañana Él nace de nuevo del agua y del Espíritu, para una vida donde tú eres el centro, para una vida donde tú lo vas a guiar, para una vida donde todo va a depender de ti, donde todo lo va a encomendar, donde todo movimiento que tenga que hacer lo va a encomendar a tu causa, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, te pido que tu presencia arda como fuego. Te pido que tu presencia arda como una antorcha de fuego. Arda tu presencia como una antorcha de fuego en la vida de tu Hijo. Padre, declaramos que esto no se apaga. Declaramos que esto, Señor amado, va de crecimiento en crecimiento. Que esto es el comienzo de una vida gloriosa, de una vida poderosa en tu presencia. Oh Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo Dios. Padre, eres un joven que es decidido. Eres un joven que desde temprana edad te ha servido. Padre, yo te pido en esta mañana todo eso que
sacerdote que ministra en tu altar. Oh Dios, en esta mañana hay un renacer donde tú, Señor amado, vas a abrir puertas delante de Él y las puertas no se cerrarán. Hoy comienza un tiempo donde Él comienza a depender absolutamente de ti, Dios amado. Un tiempo, Señor amado, donde se abraza tus pies. Un tiempo donde se abraza tus pies. Un tiempo, Dios amado, donde vuelve a renacer, donde vuelve a caminar en el poder del Espíritu Santo. Hay una palabra que Dios pone en tu boca, hijo. Dios te necesita como boca de Él. Dios te necesita como boca de Él. Dios te necesita como su trompeta, donde el Espíritu Santo va a soplar. Y por tus labios va a salir el sonido de Dios. Van a salir las palabras de Dios. Van a salir las palabras de sabiduría. Padre bendito.
Aleluya. Oh Dios. Oh. Oh. Daramaro Señor. Oh. Aleluya. Santo. Oh. Aleluya. Nos despedimos de ustedes. Que el Señor los bendiga. Les amamos. Oramos por ustedes. Le hablo a los hijos de esta casa. No dejen de congregarse. No cometan ese error. No caigan en esa trampa. Los esperamos el martes, 19:30 horas. Jueves, 19:30 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Oh, gloria a Dios.